Tema 13. Delitos contra el honor. El derecho al honor consiste en el derecho al respeto y al reconocimiento de la dignidad personal necesaria para el libre desarrollo de la persona en la convivencia social, cuya negación o desconocimiento se produce a través de alguna expresión proferida o calificación atribuida a una persona que inexcusablemente la haga desmerecer en su propia estimación o en la del entorno social o profesional. El bien jurídico protegido es el honor, entendido como el derecho a nuestra fama, reconocimiento y respeto personal y social. El honor es un derecho fundamental que ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o manifestaciones que lo hagan desmerecer. Todas las personas tienen honor sin importar su clase o condición, su posición social o estatus socioeconómico. El honor es un valor personal inherente a la dignidad de la persona y como tal es predicable de todos, pues a todo individuo se le reconoce la dignidad humana. Las personas jurídicas también tienen honor. Actualmente el Tribunal Constitucional ha reconocido de manera expresa la titularidad del derecho al honor por parte de personas jurídicas del derecho privado, al reconocer que aunque el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, el derecho a su propia estimación no es patrimonio exclusivo de las mismas, ya que la persona jurídica puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena. Las personas jurídicas ostentan legitimación activa en el proceso de los delitos de injurias y calumnias. Respecto a la protección post-mortem, en cuanto al derecho personalísimo, la persona fallecida no puede ser titular del derecho al honor. Con la muerte de una persona se extingue dicho derecho. Sin embargo, este derecho puede seguir siendo protegido mediante la concesión a terceras personas para que puedan ejercitar acciones en su defensa, aunque no como derechos fundamentales. Comenzamos con calumnias. Según el artículo 205, es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. La calumnia constituye un tipo agravado respecto de la injuria, fundamentándose la agravación en la imputación de un hecho que comporta un grave reproche social como es un delito, mientras que la injuria, que actúa como un tipo de recogida respecto de la calumnia, comprende aquellas acciones lesivas del honor que puedan consistir en la imputación de hechos sin aquella trascendencia social o en la formulación de juicios de valor. La injuria viene así a ser el género y la calumnia la especie. Los requisitos del delito de calumnia son: 1. Imputación a una persona de un hecho delictivo. La calumnia es una injuria especializada por la naturaleza particular de la imputación infamante hecha por el acusado al ofendido. El término delito ha de entenderse en sentido estricto, incluyendo tanto los delitos graves como los menos graves y los delitos leves. 2. El sujeto activo ha de actuar con conocimiento de la falsedad de la imputación o temerario desprecio hacia la verdad. Dicha imputación ha de ser falsa. El legislador se refiere al conocimiento de la falsedad de la imputación, que equivale a dolo directo, y al temerario desprecio hacia la verdad, que ha sido asimilado al dolo eventual. Concurre este supuesto cuando el sujeto activo, aun sin conocimiento directo, asume que la afirmación pueda ser falsa y acepta esta posibilidad, pese a lo cual formula la imputación. Por ende, la presencia en el tipo penal del temerario desprecio hacia la verdad no implica que el hecho imputado sea falso en todos los casos, sino que también puede ser verdadero, y aún así el Código Penal sigue considerando típica esta conducta tanto en la calumnia como en la injuria. Solamente pueden castigarse las imputaciones falsas cuando se llevan a cabo con conocimiento de la falsedad o con manifiesto desprecio hacia la verdad.
La creencia fundada en la veracidad de lo imputado es suficiente para afirmar la atipicidad de la conducta, aunque no llegue a demostrarse en juicio la verdad objetiva de lo imputado. Esta afirmación varía dependiendo de si entendemos que lo que protege el tipo penal es un honor real o un honor aparente. La protección de un honor real implica que todas las imputaciones de hechos que sean objetivamente verdaderas, sean cuales sean, no lesionan el honor y por tanto son atípicas. La protección de un honor aparente significa que cualquier hecho que menoscabe la fama o la reputación de un sujeto jurídicamente lesiona el honor. 3. El tipo penal requiere la individualización y concreción del delito y del sujeto. Esto es, que se den los presupuestos de una verdadera denuncia, lo que pone de manifiesto la influencia en la calumnia del tipo de denuncia falsa, aunque la calumnia consiste en una imputación informal de hechos a la que no cabe exigir todos los requisitos en la que consiste la denuncia falsa del artículo 456. Deberá imputarse un hecho delictivo específico sin lugar a la duda y la imputación del delito manifiestamente falsa deberá imputarse contra una persona inconfundible. Así se ha considerado que no bastan meras atribuciones genéricas, vagas o ambiguas, por ejemplo, eres un ladrón, sin perjuicio de ser calificadas como injuria en cuanto juicio de valor despectivo. El hecho imputado ha de recaer sobre un hecho concreto y determinado, preciso en su significación y penalmente típico, dirigiéndose la imputación a una persona concreta, lejos de la simple sospecha. Y 4. Ha de precisarse la concurrencia del elemento subjetivo del injusto, consistente en el ánimo de calumniar o intención específica de difamar o agraviar al destinatario, voluntad de perjudicar el honor de una persona, revelador del malicioso propósito de atribuir a otro la comisión de un delito, bastando con que aflore u ostente un papel preponderante en su actuación, con tal de que el autor conozca el carácter ofensivo de su impugnación, aceptando la lesión al honor resultante de su actuar. Es necesario que el sujeto activo actúe con conocimiento de la falsedad de la imputación y con voluntad de efectuarla, dado que nos encontramos ante un delito doloso, pero no es necesario la intención de causar un perjuicio determinado. La consumación del delito requiere que la calumnia o injuria exteriorizada llegue a oídos de su destinatario, ya sea directamente o indirectamente a través de terceros. Es posible la tentativa, sobre todo cuando se hace por escrito. Por tanto, la consumación del delito de calumnia se requiere una lesión efectiva al honor y no la mera actividad. En cuanto a las clases de calumnias con publicidad, es cuando se realizan por medio de la imprenta, radiodifusión, etc. Esto es mediante una divulgación pública. Los delitos contra el honor, que son las injurias y calumnias, se consideran cometidas con publicidad cuando en su comisión se utilizan instrumentos que permiten que las descalificaciones injuriosas o calumniosas lleguen al conocimiento del público en general, dándole así una difusión y repercusión pública, y desde el punto de vista penal lo importante es la intencionalidad de esa publicidad, o sea, que llegue al mayor número de personas. Sin publicidad se considerarán así las manifestaciones realizadas en el ámbito privado, que serán castigadas con una multa. Establece el artículo 206 que las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses. Si se propagaran con publicidad y en otro caso con multa de 6 a 12 meses. Los delitos de calumnias e injurias cometidos por medio de la imprenta, radiodifusión, etc., no son delitos permanentes, sino delitos instantáneos de efectos permanentes.
El agente completa la acción típica vertiendo las calumnias y las injurias en la forma descrita en el tipo, y la publicidad que es inherente al tipo genera la difusión que pretende la publicidad, pero esta difusión es un efecto del delito. En cuanto a las calumnias cometidas por precio, recompensa o promesa, según el artículo 213, si la calumnia fuere cometida mediante precio, recompensa o promesa, los tribunales impondrán, además de las penas señaladas para los delitos de que se trate, la de inhabilitación especial por tiempo de 6 meses a 2 años. Según la jurisprudencia, la circunstancia agravante de precio, recompensa o promesa requiere a. Actividad, esto es, el recibir una merced del tipo económico. B. Culpabilidad, que la merced influya como causa motriz del delito mediante el pacto remuneratorio, afectándole tanto al que entrega como al que recibe el precio y con operatividad inductora. Y C. Antijuricidad, que la merced tenga la suficiente intensidad para ser repudiada por la sociedad en virtud de la inmoralidad y falta de escrúpulo. Respecto de la exceptio veritatis, dispone el artículo 207 que el acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado. La exceptio variatis, esto es, prueba de la verdad, es una causa de exclusión de la pena de naturaleza objetiva que puede tener lugar en el transcurso del proceso por calumnia y que encuentra su fundamento en la pretensión de excluir la pena ahí donde el hecho delictivo imputado resulte ser cierto, debido al interés preponderante del Estado en la persecución y castigo de los delitos. Pasamos a las injurias. En el delito de injurias está presente la doble vertiente del honor, que es la estimación propia y reputación social o fama. La comisión se puede articular a través de la palabra, escritos, caricaturas, gestos o actitudes desdeñosas, y para su clasificación y penalidad el legislador ha optado por valorar las injurias con publicidad y sin publicidad, según se propaguen o no por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio. La injuria es la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Las injurias pueden consistir en imputación de hechos o expresiones. Se puede imputar cualquier hecho, salvo el que constituya un delito, en cuyo caso sería calumnia. Se deberán tener en cuenta aquellas manifestaciones, juicios de valor, insultos, etc., que tengan cierta gravedad. El sujeto activo del delito de injuria puede ser cualquier persona, ya que no se exige una determinada cualidad especial en el marco del tipo objetivo, esto es, delito común. Los elementos o requisitos básicos de las injurias son las siguientes. 1. Carácter objetivo u ontológico. Expresiones o acciones que lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. De significado ofensivo para agraviar socialmente a la persona contra la que se dirijan. La injuria puede consistir en la imputación de hechos, por ejemplo, atribuir formalmente a una persona casada relaciones adúlteras, o en la formulación de juicios de valor despectivos sobre el sujeto, por ejemplo, el uso reiterado por parte del acusado del término nazi, perra, cornudo, etc., que por su significado gramatical revelan una acción de menosprecio que muestre un carácter peyorativo o una actitud e intención de descrédito que sea adecuada para lesionar el honor. El menosprecio puede proceder de conductas, las llamadas injurias reales, por ejemplo, retirada públicamente del saludo, o de expresiones como son las injurias de palabra o escritas. Cabe incluso la injuria por omisión cuando la pasividad del sujeto tenga un significado injurioso para la autoestima del otro.
El segundo requisito es de índole subjetivo, axiológico o finalístico, acusadamente intencional en cuanto que aquellas frases o actitudes han de responder al propósito específico de ofender, desacreditar, menospreciar, etc. a la persona a la que van destinadas. La injuria está constituida esencialmente por un elemento subjetivo que es la intención, el ánimo de deshonrar o desacreditar. Es imprescindible un elemento subjetivo, esto es el ánimo especial de injuriar, y de ahí que solo sea admisible la comisión dolosa. Basta con que el sujeto tenga conocimiento de los elementos del tipo objetivo, o sea, que conozca que con su comportamiento menosprecia a otra persona, representándose el riesgo de que con él lesione su honor. Y 3, el último elemento es el complejo y circunstancial consistente en la valoración determinante de la magnitud de la ofensa que sirve de medida para graduarla punitivamente, que aglutina datos personales de ocasión, lugar, tiempo, etc., valorativamente apreciados que contribuyan a esclarecer la verdadera intención o propósito que animaba al sujeto proferidor de la ofensa y por otra parte coadyuven a determinar la importancia y magnitud de la misma y por ende su acertado encuadre en alguno de los tipos recogidos en los correspondientes preceptos que tipifican las injurias en el texto punitivo. La consumación, en todos los casos, la expresión o manifestación injuriosa, para estar revestida de relevancia jurídico-penal, debe llegar al destinatario, ya que de no ser así no se puede hablar de afectación subjetiva. La injuria se consuma en el momento en el que la palabra o el hecho injurioso llegan al conocimiento del sujeto pasivo o de un tercero. Es un delito formal que no requiere que el hecho dañe efectivamente la honra. En otro sentido, desde que la expresión es proferida en un medio de comunicación, el delito se ha consumado, de modo que el conocimiento por el ofendido de las injurias y calumnias no es necesario para la consumación de estos delitos, pues la consumación se habrá producido en aquel lugar donde fueron pronunciadas, siendo irrelevante que el perjudicado haya sufrido el daño, siendo una cuestión distinta el requisito de procedibilidad consistente en la necesidad de querella del perjudicado, que se sitúa en el plano procesal de lo que es la consumación del delito, que no requiere el conocimiento del ofendido, que pertenece a la fase de agotamiento del delito. En cuanto a las clases de injurias, solamente serán constitutivas de delito las injurias que por su naturaleza, efectos y circunstancias sean tenidas en el concepto público por graves. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Para que pueda hablarse de injurias es preciso que haya una lesión a la dignidad del ofendido, lo cual depende no solo de la intención o dolo del imputado, sino también de la propia entidad objetiva de las expresiones proferidas, en lo que ha de influir la valoración que en el concepto público pueda tener tal expresión y la repercusión social desfavorable. La gravedad es un elemento esencial del delito de injurias, ya que solamente serán constitutivas del delito las injurias que sean tenidas en el concepto público por graves. La gravedad de la injuria, pues, es un elemento normativo que remite a la valoración social. En cuanto a las injurias con o sin publicidad, según el artículo 211, la calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante. Las redes sociales también se considerarán medios para alcanzar la publicidad en los delitos de injurias. Dispone el artículo 209 que las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de 6 a 14 meses y en otro caso con la de 3 a 7 meses.
Respecto de las injurias cometidas por precio, recompensa o promesa, según el artículo 213, los tribunales impondrán, además de las penas señaladas para los delitos de que se trate, la de inhabilitación especial prevista en los artículos 42 o 45 por tiempo de 6 meses a 2 años. En cuanto a la exceptio veritatis, establece el artículo 210 que el acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas. En el delito de injurias, la exceptio veritatis tiene un alcance limitado, ya que constituye una opinión o un juicio de valor. No es susceptible de prueba, ya que con independencia de la veracidad o no de lo imputado, se lesiona la dignidad intrínseca de la persona. El legislador ha estimado que el acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas, tratando con ello de preservar el recto funcionamiento de la administración pública. Ahora bien, debe distinguirse entre la expresión de opiniones, esto es libertad de expresión, y la información sobre los hechos, esto es libertad de información. En el último caso, aun cuando se trate de hechos relativos a la vida privada pero que no afectan al núcleo reducido de la intimidad, la prueba de la verdad debe ser posible si aquellos deben ponerse en conocimiento de la opinión pública, pues constitucionalmente se reconoce el derecho a una información veraz, lo que implica la posibilidad de prueba de las informaciones realizadas. Pasamos a las disposiciones generales sobre injurias y calumnias, comenzando por la responsabilidad civil. El artículo 212 establece que en relación con los delitos de injurias y calumnias cometidas con publicidad, será responsable civil solidario la persona física responsable del medio a través del cual se haya propagado la publicidad, al disponer que en los casos a los que se refiere el artículo anterior será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria. En cuanto a la retracción, que es una atenuación de la pena, el artículo 214 dispone que si el acusado de calumnia o injuria reconociere ante la autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retractare de ellas, el juez o tribunal impondrá la pena inmediatamente inferior en grado y podrá dejar de imponer la pena de inhabilitación que establece el anterior. El juez o tribunal, ante quien se produjera el reconocimiento, ordenará que se entregue testimonio de retracción del ofendido y, si éste lo solicita, ordenará su publicación en el mismo medio en que se vertió la calumnia o injuria, en espacio idéntico o similar a aquel en que se produjo su difusión y dentro del plazo que señale el juez. El legislador ha regulado un supuesto de atenuación de la pena para aquellos casos en los que el acusado de calumnias o injurias reconociere en el juicio ante la autoridad judicial la falsedad de las imputaciones. Supone una admisión de los hechos que debe ser clara, expresa y sin ningún tipo de condición, al igual que la retracción, que es un requisito subsecuente del anterior que implica un arrepentimiento o rectificación. Una vez producida la retracción, a solicitud del ofendido, el juez podrá ordenar su publicación en el mismo medio en que se vertió la injuria o calumnia o en otro idéntico o similar. Respecto de los requisitos de procedibilidad, según el artículo 215, nadie será penado por calumnia o injuria, sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante.
Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. El legislador distingue en la esfera de perseguibilidad dos categorías en función del cargo de la víctima. Por un lado, los particulares y por otro, los funcionarios públicos, autoridades o agentes de la misma. En los casos de injurias o calumnias contra particulares se exige la interposición de querella, con lo que la denuncia será insuficiente. Será necesario este requisito de procedibilidad al que se ha de acompañar en su caso la certificación que acredite como mínimo el haber intentado el acto de conciliación entre el querellante y el querellado. El artículo 804 de la LECRIM obliga a presentar contra el sujeto que ha cometido injurias o calumnias una conciliación previa por la vía civil. Es importante señalar que es preceptivo y no se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares si no se presenta certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado o de haberlo intentado sin efecto. La exigencia de querella es debida al carácter personalísimo del bien jurídico protegido. Se considera que si el propio titular del derecho al honor carece de interés por perseguirlo, decae el del Estado por hacerlo. En casos en los que la ofensa se dirige contra un funcionario público sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, el régimen de perseguibilidad exigirá únicamente la denuncia del perjudicado. El artículo 215.3 dispone que el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal. El perdón debe ser expreso y emitido antes de que se haya dictado la sentencia. Establece por su parte el artículo 216 que en los delitos de calumnia o injuria se considera que la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a costa del condenado por tales delitos en el tiempo y forma que el juez o tribunal consideren más adecuado a tal fin, oídas las dos partes. La prescripción consiste en la extinción por el transcurso del tiempo del derecho del Estado a imponer la pena o a hacer ejecutar la ya impuesta. Lo que prescribe no es el delito, sino el derecho a ejercer la acción penal para promover la persecución penal de aquel que lo haya cometido. El plazo de prescripción de los delitos de injurias y calumnias es de 1 año. Y terminamos el tema con la reforma por la Ley Orgánica 6/2022. Se modifica el artículo 22 en su excepción cuarta, que queda redactado como sigue. Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aparofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta. Asimismo, se modifican los puntos 1 y 2 del artículo 510, que quedan así. Serán castigados con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten, directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aparofobia, enfermedad o discapacidad. B. Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso,
distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel. C. Quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel. Por su parte, serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses a quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a los que se refiere el apartado anterior. Y B. Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel. Y por último, prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses cuando se promueva o favorezca un clima de violencia u odio hacia dichos grupos.